A continuación hablaré de el presocrático Genófanes. Me centraré principalmente en su opinión acerca de la teología, ¿vale? No hace falta recalcar que este filósofo nace aproximadamente entre el 580 y el 570 a.C. y muere entre el 475 y 466 a.C., ¿no? Y digamos que a partir de los fragmentos conservados puede reconstruirse una visión del mundo y de los dioses, ¿no? Opuesta a los planteamientos de Homero y de Hesíodo. Digamos que está en contra de estos dos mencionados anteriormente, dado que él cree que los dioses homéricos pues se les da ciertas cualidades que al fin y al cabo incluso él nota que no tienen, ¿no? Se les nota el hecho de ser pues, muy poderosos, de tener, digamos, esa justicia, ese valor de justicia que en realidad Genófanes va a decir realmente no tienen, porque uno ve que los dioses homéricos en realidad incluso llegan a ser injustos, llegan a ser burlados por ellos mismos, llegan a ser burlados por humanos, por héroes. Entonces, digamos que él se pregunta qué tan buenos dioses son, ¿no? Obviamente también disminuye el absurdo el hecho de que de su forma de ser, él dice que cómo es posible que un dios vaya a tener simplemente la forma de un humano, si al fin y al cabo también crea otros dioses, ¿no? Y entonces mencionará otros tipos de sujetos que si tuvieran dioses, o por los que tienen dioses, los tienen también a su imagen. Eso ya lo veremos más adelante. También entonces se encargará de proponer un único dios, que digamos todo lo va a saber, todo lo va a escuchar, pero bueno, ya llegaremos más adelante a esto. Por el momento entonces, pues me baso primeramente en el texto de Kirk-Raven, pues para hablar de Genófanes, ¿no? Aquí tenemos entonces los fragmentos, tengo pues digamos un orden de fragmentos, los cuales nos dirán específicamente su opinión acerca de la teología, ¿vale? Bueno, entonces comencemos. Digamos que aquí se puede ver digamos la lista, primeramente desde el 166 hasta el 169. Vemos entonces la opinión acerca de los dioses para Hesíodo, ¿no? Para Genófanes. Entonces vemos aquí que dice Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses cuantas cosas constituyen vergüenza y reproche entre los hombres: el robo, el adulterio y el engaño mutuo. Lo que yo decía anteriormente, digamos que son cualidades que un dios no debería tener siendo justo, ¿no? Pero sin embargo lo tienen. Es decir, que un dios que debería ser el ser más justo del mundo se compara a un humano, ¿cierto? Aquel ser que en realidad nos debería mostrar un ejemplo, por así decirlo, no nos lo muestra, o por lo menos no lo bueno. Sigue 167 y dice: pero los mortales imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura humana como ellos. Lo uno directamente con el 168 y dice: los etíopes, pues ya sabemos que son aquellos que vienen de Etiopía, dicen que sus dioses son chatos y negros, y los tracios, Tracia, que tienen los ojos azules y el pelo rubio. Es decir, aquí lo que dice Genófanes entonces es que tan cierto puede ser que un dios sea como yo lo pinto, ¿sí? Que me hace pensar que no lo son como los demás. Es decir, hasta qué punto yo tengo la razón de que mi dios es el real, ¿cierto? En el 169 continúa, digamos, con esta línea que tenían los dos fragmentos anteriores y dice: si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas y hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos, y los bueyes semejantes a las de los bueyes, y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el suyo, ¿cierto? Digamos que es algo que hacemos nosotros los humanos, y es obviamente pintar a nuestros dioses como creemos que son, obviamente basándonos en nuestra imagen, ¿no? Y entonces él va a decir: hey,
que por los animales también podrían hacer lo mismo, ¿no? Sus críticas, bueno, aquí leemos, son lo más claro posible, y eso es muy cierto, ¿no? Directamente a la forma de pensar y a la forma de plantear los dioses, tanto Homero como Hesíodo. Bueno, ya entonces aquí en el fragmento 170, Genófanes empieza a proponer su dios, ¿no? Esta teoría teológica, y entonces va a decir en el siguiente que existe un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los mortales ni en su cuerpo ni en su pensamiento, obviamente entendiéndolo con los fragmentos anteriores. Va a decir entonces que siempre permanecen en un lugar sin moverse para nada, ni les es adecuado el cambiar de un sitio a otro, sino que sin trabajo mueve todas las cosas en el solo pensamiento de su mente. Todo él ve, todo él piensa y todo lo oye. Digamos que entonces aquí lo que Genófanes nos plantea, obviamente, como podemos leer, es este Dios que, primero, eso, digamos que algo muy particular de esta situación o de este contexto histórico, y es el llegar a pensar en un Dios estando en un contexto donde había muchos dioses, ¿no? Es algo, digamos, que se llegaría a ver como tal hasta muchos siglos más adelante. Entonces, pues digamos que a menudo es algo muy importante, algo que cabe resaltar bastante. Y aparte de eso, digamos que cabe también digamos, aclarar o resaltar que este Dios, más que, digamos, plantearlo como se llega a plantear en el catolicismo más adelante, como que alguien que todo lo ve, digamos, desde un plano exterior, este Dios en realidad está en todo, ¿sí? Digamos que no está, digamos, presente en todo lado, sino que es parte de todo. Este Dios básicamente incluso puede verse de una manera metafísica una parte esencial de todo el mundo, ¿sí? Es decir, él no está afuera y dice quiero que algo se mueva, quiero que algo suceda, no, sino que básicamente él está dentro de las cosas y hace a la vez, o sea, él moviéndose prácticamente se podría decir que se mueven las cosas. Entonces aquí vemos en el 174, aquí dice, es el Dios uno coextenso con el mundo, ¿cierto? Lo que les estaba explicando precisamente. Genófanes es el primero en postular la unidad, pues dice que Parmenides, pues el discípulo suyo, no clarificó nada ni parece que trató la naturaleza de ninguna de estas, sino que con sus ojos puestos en el universo entero dice que lo uno es Dios. Es decir, básicamente lo que les estaba diciendo, este Dios no es un ser externo al mundo, no lo es de afuera, no lo es de pronto al lado, no, está inmerso, está dentro de esta totalidad del mundo. Y aquí, pues digamos, ya para tal vez terminar, dice, Genófanes llegó al concepto de un Dios por reacción contra el politeísmo. Les decía, algo muy importante, digamos, para esta época y para el contexto de Genófanes, y es el llegar a pensar en un solo Dios, cuando alrededor de todo el mundo se imagina la línea de dioses que ya plantea Hesíodo y Homero, ¿no? Que son Zeus, sus hijos, sus padres, etc. Entonces llegó al concepto de un dios por reacción contra el politeísmo antropomórfico de Homero, mientras que Parmenides llegó a su concepción de la esfera del ser desde un axioma puramente existencial. Pero bueno, digamos que para no tampoco alargar el video, digamos que esto es básicamente algo que para mí cabe resaltar, algo muy importante, como les decía, para una época de pronto de politeísmo, la opinión de Genófanes, y es algo muy incluso comparable con el catolicismo, ¿no? Una idea muy similar y que para mí es muy, muy importante resaltarla y explicarla.